Hola amigo, ¿cómo están? Hoy les traigo un sistema en equilibrio. Como pueden ver, un cuerpo W que está sostenido, ¿sí? Que presenta unas tensiones T1, T2 y esta otra tensión que está aquí, que la produce el mismo peso del cuerpo. Vamos a ver cómo aplicamos la tercera ley de Newton en este caso y así obtener un resultado que puede resolver situaciones similares. Para eso vamos a construir primero nuestro plano cartesiano con todas las fuerzas de las tensiones. Observa la tensión 1, que es la que está en celeste. Vamos a ponerla en nuestro plano cartesiano. Sí, aquí, en este cuadrante. Ahí va. Ahí la tienes. Y vamos a colocar la roja. Sí, también la tensión. Uy, se me cambió. Ahí está. Y vamos a colocar la otra que se encuentra en este cuadrante. Sí, se encuentra en este cuadrante. En el primer cuadrante vamos a marcarla U positiva. Aquí todos son positivos en este cuadrante. Y la otra que puedes notar que es la de el peso que está dirigida hacia abajo. Ahí la tenemos las tres. Todo esto está representado en el plano cartesiano. Aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X. Inmediatamente voy a buscar las componentes de estos casos, ¿no? Aquí tengo, trazo la perpendicular, ¿sí? Este es el ángulo 1, cita 1. Esta sería T, mi T1. Aquí voy a tener T1 en X, que como está a la izquierda, pues será de arriba, el origen. Y esta que ves sesgada sería mi T1Y. Podemos decir que es positiva. ¿Ya? Tengo todas las componentes definidas. Ahora vamos con la T2. T2, cómo se comporta esa T2. Ahí está T2. Tiramos la perpendicular. Ahí está. Tengo T2X y tengo T2 en Y. Y también tengo el ángulo, ¿no? Claro que sí. Sí, ahí está todo. Sabemos aquí que esto es positivo, que esto es positivo. ¿Ya? Y para las doble el peso, bueno, aquí sabemos, se ve que está hacia abajo y determinamos que es negativo, porque está dirigida hacia abajo. Si aplicamos la segunda, perdón, la tercera ley de Newton en un sistema de equilibrio, pues podemos deducir automáticamente que las Tx son iguales a cero. Entonces, tengo esta Tx, tengo esta otra. Podemos decir que entonces sería T2 de X más, en este caso es negativa, menos T1 en X es igual a cero. Y sobre la suma de las componentes en Y, o sea, de las Ty, en cero, puedo decir que todas las Y, tengo T1Y, T2Y, y el peso que es negativo. Aquí está. ¿Sí? Entonces, T2 en Y, la colocamos en orden, más T1 en Y, menos W es igual a cero. Y tenemos las dos ecuaciones que podemos resolver mediante el uso de un sistema de ecuaciones, pero antes de eso, vamos a ver qué representa cada una de esas componentes, usando la gráfica que está en el plano cartesiano. ¿Ya? Eh, Vemos que T2 de X está aquí, y la T2 de X representa,
si según las funciones trigonométricas, el lado adyacente entre la hipotenusa. O sea que T2 de X es igual, ¿sí?, T2 por el coseno del ángulo 2. Porque estamos estudiando el ángulo 2, en este caso. Y T1 en X sería igual, nos vemos acá en T1, ¿sí?, sería igual a T1, a T1 por el coseno del ángulo 1. O sea, T1 por el coseno del ángulo 1. Pero tenemos que tomar conciencia de que eso es negativo, ¿no? Ya, es negativo, ¿sí?, para no cometer errores en eso, ¿no? Y las Y, la T2 de Y, si la revisamos, y T2 de Y, esa es la función seno, porque es el lado opuesto, fíjate. Entonces sería T2 multiplicado por el seno del ángulo 2. T1 de Y sería entonces el seno del ángulo 1 por T1. O sea, T1 de Y sería igual a T1 por el seno del ángulo 1. Vamos y reemplazamos estas cosas en las ecuaciones que tenemos. O sea, T2 de X es T2 por el coseno del ángulo 2. T2 por el coseno del ángulo 2. Menos T1 de X, pues es T1 coseno del ángulo 1. Y eso es igual a 0. ¿Estarán? Y tenemos nuestra primera ecuación ya definida en términos de coseno, ¿ya? Una ecuación trigonométrica. Vamos a ver qué es T2. Bueno, T2 es T2 por el seno del ángulo 2. Y T1 de Y es T1 por el seno del ángulo 1. Y eso vamos a igualarlo a W, ¿no? Porque fíjate que W es negativo acá y lo podemos enviar para este lado como positivo. Y tenemos la ecuación 2. Entonces, ahí está la ecuación 2. Vamos a checar un poquito. Ahora sí. ¿Bien? Ahora, nosotros podemos resolver esto mediante un sistema de ecuación. Sí, vamos a hacer un sistema de ecuación bien bonito aquí. Entonces, un sistema de ecuaciones. Voy a poner aquí T2 por el coseno del ángulo 2 menos T1 por el coseno del ángulo 1 igual 0. Ángulo 1 igual 0. Y la otra sería T2 por el seno del ángulo 2 más T1 por el seno del ángulo 1. Y eso es igual a W. Entonces, vamos a ver qué pasaría aquí. Bueno, usamos el método de reducción. Voy a eliminar las T1 para quedarme con las T2, porque tienen signos opuestos. Entonces, pero el problema es que aquí dice coseno y acá dice seno. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Multiplico la primera ecuación por seno del ángulo, ¿sí?, del ángulo 1. Y esa es una ventaja, que tienen el mismo ángulo. Y la otra la multiplico por el coseno del ángulo 1. ¿Ya? Y eso me da una ventaja para poder reducir. O sea, quedó bien bondadoso el problema. Entonces tengo T2 por el coseno del ángulo 2 y el seno del ángulo 1, que lo multiplica, ¿no? Menos T1 por el coseno del ángulo 1, seno del ángulo 1. Y eso es igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0, ¿no? Ahí está. Y el otro sería entonces T2 por el coseno del ángulo 2, seno del ángulo 2. ¿Eh? Perdón, coseno del ángulo 1. Gracias para los que lo vieron. Coseno del ángulo 1. Muy bien. ¿Sí? Para que
pudo ver eso, ¿sí? Más T1, coseno del ángulo 1, seno del ángulo 1. Mira que nos quedó idéntico a la ecuación anterior. Idéntico, ¿no? Que se va a poder cancelar porque son signos opuestos. Y luego tengo coseno del ángulo 1 por W, porque está W. ¿Sí? La W aquí adelante. Ahora, yo puedo reducir estos dos términos. Los puedo reducir porque son iguales, pero con signos opuestos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos términos que están acá los puedo sumar. Están en términos de T2. O sea que tengo T2 por el coseno del ángulo 2 por el seno del ángulo 1 más T2 por el coseno del ángulo 1 seno del ángulo 2. Y eso va a ser igual a W por el coseno del ángulo 1. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira esta ecuación que nos da una ecuación trigonométrica que nos va quedando. Ahora observa, puedo factorizar por T2 y tengo T2, un paréntesis, un corchete, coseno del ángulo 2, seno del ángulo 1, más coseno del ángulo 1, seno del ángulo 2. Cierro mi corchete y eso va a ser igual a W por el coseno del ángulo 1. ¡Tarán! Oh, se está poniendo bien bonita esta ecuación. ¿Ah? Ahora T2, mira, va a ser igual. Línea fraccionaria. Voy a poner una línea fraccionaria bien recta para que se vea bien bonita la ecuación. ¿Sí? El numerador será W por el coseno del ángulo 1. Y el denominador va a ser toda esta expresión que está aquí. Toda esa. Vamos a escribirla. Coseno del ángulo 2, seno del ángulo 1, más coseno del ángulo 1, seno del ángulo 2. Y tarán, tienes una ecuación, ¿sí? Matemática que te ayuda, ¿sí? A determinar esta ecuación que está aquí. Me la voy a llevar para allá, para el dibujito que hicimos al principio. Esta ecuación mira, qué bonito, determina, vamos a pegar aquí, a pegar esta ecuación, determina, ¿sí? La tensión 2, o sea, la que está en rojo aquí. ¿Qué te parece? Oh, me falta aquí el coseno. Me falta el cos del ángulo 1. Ahí está. ¿Sí? Se cortó cuando pasamos a la copia. Sí, ahí está. Entonces, fíjate, esta ecuación determina la tensión que está en rojo, la tensión 2. ¿Ya? O sea que simplemente con conocer los ángulos, reemplazarlo, ¿sí? Y claro, el peso del objeto, ¿sí? El peso del objeto, podríamos obtener la tensión de la conducción. Vamos a poner una vista panorámica de todo esto. Estamos con vamos a dar una vista más pequeña. Ahí está. Mírala qué bonito, ¿sí? Lo que hemos hecho. Entonces hemos encontrado una ecuación que determina esta tensión que está aquí. ¿Ya? A ti te voy a dejar de tarea que encuentres la ecuación que determina T1. ¿Ya? Ahora, esto funciona para aquellos casos donde estos ángulos, ¿sí? Son distintos. Pero una pregunta, te la voy a dejar así. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el ángulo 1 es igual
al ángulo 2. ¿Cómo quedaría esa ecuación? O sea, coméntame cómo quedaría esa ecuación. Te lo voy a dejar ahí de tarea, cómo quedaría la ecuación para T2. ¿Sí? Entonces, nos vemos en otra próxima edición. Espero que esto les haya gustado y que les sirva de gran provecho. Saludos a todos.